Bienvenidos, trabajadores de la luz. Comenzamos la grabación hoy hablando del despertar. Vamos a empezar por este primer audio que será entendido como presentación y hablaremos de esa palabra que casi podíamos decir que hoy en día está de moda: despertar o estar despiertos o tal. El despertar de la conciencia podríamos definirlo como darse cuenta. Supongo que hay diferentes formas de darse cuenta, o podríamos decir diferentes formas de despertar. Y luego también habrá diferentes cosas de las que puedo darme cuenta, y luego también entenderemos cómo hay diferentes despertares. Vamos a aclarar ahora, al principio, como siempre en este canal, siempre lejos de la intención de enseñar nada a nadie, y dejando claro que esto que decimos es una opinión subjetiva, completamente personal, y como todas nuestras opiniones, pues basadas en ningún conocimiento, son solo simplemente cosas que se sienten o que creemos sentir, sería todavía más acertado, pero aún así, no dejan de formar parte del campo de posibilidades y pues construya una nueva puerta a través de la que se pueda entrar y ver las cosas desde otro punto de vista. Una vez aclarado esto, pues en el despertar diremos que hay dos formatos básicos. Uno sería el despertar de la Tierra, el despertar del planeta, y el otro sería el despertar personal o individual de cada persona o cada ser humano. Muchas personas, incluida la ciencia con respecto al despertar de la Tierra, de la madre de Gaia, llamémosla como queramos, pues mucha gente habla de eso, de la elevación del planeta a la quinta dimensión, de cómo se elevan las frecuencias de vibración del planeta, y esto es lo que va a provocar que nosotros despertemos. Y bueno, la madre, la Tierra, si la llamamos madre, es por una razón, porque es amor. El amor acompaña y respeta. Dicho esto, nosotros creemos que la Tierra nos acompaña. Cuando los seres humanos encarnamos en este planeta, si nos vamos atrás, cuando empezó la vida de los seres humanos, pues vinimos con una intención de disponer o descubrir el libre albedrío, la libertad de la que ya hemos hablado en ocasiones de ella, que también podíamos identificarlo con el poder de elegir. Entonces, para que este poder elegir o este libre albedrío pueda existir, pues inevitablemente necesitamos que la polaridad de dos extremos, entre los cuales poder elegir en cada una de las facetas de la vida, en cada una de las manifestaciones que ocurran delante de nosotros, sean de la naturaleza que sean. Si esa situación que ocurre no dispone de dos extremos, pues es difícil que podamos elegir. Esta polaridad, estos dos extremos, pues los identificaremos o podríamos pensar que son o forman parte de la llamada tercera dimensión o la dimensión de la dualidad. La dimensión de la dualidad está presente durante un tiempo en este planeta y la Tierra, la Madre, se sumerge con nosotros en lo más profundo de esa tercera dimensión, pero no lo hace porque ella viva en tercera dimensión, lo hace por amor, por acompañarnos, porque nos ama. Y está aquí para cuidar de nosotros y para ayudarnos y para eso que hacen las madres. Entonces, ¿podríamos decir que el planeta ha estado en tercera dimensión y ahora se va a elevar a la quinta dimensión? Pues teóricamente no. Diremos que la Tierra acompaña a los seres humanos, pero solo en su forma física, por decirlo de alguna manera, porque en su espíritu, en su alma, nunca ha estado en tercera dimensión, simplemente porque es amor. Y el amor no puede estar en tercera dimensión, puede existir en la tercera, pero él no puede ser tercera dimensión. El amor no es dualidad. Entonces vamos a decir que la Tierra ha permanecido físicamente en tercera dimensión para acompañar el camino de los hombres, el camino de los seres humanos, y su espíritu siempre ha estado en quinta dimensión. Seguramente esté en dimensiones más elevadas, pero bueno, esa sería la descripción o la opinión sobre cómo pueda estar la Tierra. El planeta, la madre Gaia, ahora mismo está en quinta dimensión, claro, por supuesto, está en quinta dimensión. ¿Ha estado en tercera? Sí, está todavía en tercera dimensión y seguirá estando hasta que nosotros podamos elevarnos, porque es amor, y el amor acompaña y respeta. Por esa razón está en tercera dimensión, o vibra en esa frecuencia, para poder servirnos, para poder ayudarnos. Después hablaríamos del despertar de cada persona, el despertar individual. El despertar de las personas es, como hemos dicho, un darse cuenta. Darse cuenta es entender la dualidad.
existencia de la dualidad, pues necesita de la opinión. La educación social establece en la mente inconsciente una forma de clasificación que hemos llamado la mente de las cajas. Nosotros necesitamos estas cajas, ese orden, nuestro ego, en esta tercera dimensión de la dualidad, pues para sentirse seguro tiene que saber, tiene que entender las cosas, entonces necesita. Como en un ordenador tenemos carpetas, pues en la mente tenemos cajas, la mente de las cajas, ¿no? Entonces en cada caja hay un tipo de material, un tipo de situaciones, un tipo de cosas, y nosotros organizamos las experiencias de vida, las situaciones que vivimos en determinadas cajas. Ese orden nos ayuda a estar tranquilos, a creer que sabemos cómo va la vaina, que está todo en su sitio. Por eso el educador construye unas cajas. Y después, también lo hemos hablado en otros audios de los correveidiles, que hoy en día serían los medios de comunicación, los mayores correveidiles del mundo. Entonces ellos son los encargados de establecer corrientes de pensamiento que bien podríamos llamarlas también opiniones, ¿no? Entonces te ofrecen corrientes de pensamiento, una manera de entender las cosas, una opinión que se trata de hacerla universal, de hacerla que esa opinión la tengan una mayoría de personas, y cuando conseguimos eso, cuando un número elevado de personas tienen la misma opinión sobre una cosa, pues a eso que deberíamos llamarlo común, acabamos llamándolo normal. Otra de las grandes trampas del educador, confundir lo normal con lo común. Y entonces eso establece el valor de las cajas. Y por eso hay cajas que están llenas de muchas cosas, que muchísimas personas tienen esa caja en la mente, en su consciente. Y esa caja acaba convirtiéndose en un dogma, en una norma, en algo que es así siempre y que no se puede cambiar. Esto es el refuerzo de esas cajas. El refuerzo de esas cajas dogma sería lo que nosotros llamamos, lo que las personas entienden como la tradición. La tradición envuelve a esas cajas, que se determinan de una manera muy concreta y que se afirman como inamovibles por el hecho de que un montón de personas tienen esa caja y ya esa caja es común a un gran número de personas, ¿no? Todo esto pues deberíamos de entender que lo único que nos indica realmente es que esa dualidad y esas opiniones están directamente relacionadas. A través de la opinión aparece la dualidad. Cuando yo visiono una situación y yo tengo una caja de referencia para esa situación y la meto en la caja que corresponde y esa caja me dice que eso no estaba bien o si eso estaba mal, y eso era bueno o era malo, si era legal o ilegal. La mayoría de cosas ilegales automáticamente se consideran malas, y no se consideran malas porque no se puede, porque hay cosas que son ilegales que considerarlas malas sería bastante ridículo, pues se consideran políticamente incorrectas, inmorales, etcétera, etcétera. Y una serie de terminologías para poder ampliar el espectro y que esa situación no tenga que salir de esa caja en la que se ha introducido. Con esto que pretendemos explicar, tratamos de explicar que la opinión es la constructora de la dualidad. Y dicho esto, podríamos preguntarnos, ¿si la opinión existiría la dualidad? Pues seguramente no. Seguramente si no hubiese opinión, pues sería muy difícil que hubiese dualidad. También hemos hablado en algunos audios de cómo se visionan las cosas desde dos puntos de vista completamente diferentes, o incluso podríamos decir opuestos, en casos de situaciones contundentemente establecidas, como puede ser el caso de quitarle la vida a una persona, y luego las formas que hay de entender cómo es o cómo funciona el hecho de quitarle la vida a una persona. Y hablamos de cuando le quitas la vida a una persona en un accidente de tráfico, cuando le quitas la vida a una persona en una pelea sin tener ninguna intención, sin querer puedes empujar a una persona y se cae y pierde la vida, pero no tenías ninguna intención de quitarle la vida. Y luego está pues la persona que quita la vida a otro con deseos de venganza, que también es un atenuante si esa persona ha hecho algo que tú consideras lo suficientemente grave como para vengarte hasta el punto de quitarle la vida a esa persona. Veíamos el caso del violador, que viola a una chiquilla y el padre de esa chiquilla pues mata al violador, y eso pues es un atenuante, ¿no? Entonces hay muchas cosas como podemos ver de visionar la misma situación y hacer que sea más o menos grave, más o menos mala,
o más o menos buena. Y luego si entramos en estos aspectos de cómo ibas vestido cuando matabas a otras personas, pues todavía se evidencia más cómo la opinión modifica la realidad de las cosas y de esa dualidad existente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los militares, que matan a muchas personas, pero están en una guerra, y entonces son enemigos suyos, ya no son personas, por eso se les llama objetivos. Siempre los educadores buscan terminologías que psicológicamente produzcan un desahogo o una ausencia de conflicto en la mente de las personas que van a ser usadas, pues que de no ser así podrían tener conflictos psicológicos e incluso enfermedades graves. De hecho ocurre. Muchos excombatientes que vienen de un conflicto bélico acaban en terapias o en clínicas mentales o tal, porque han vivido experiencias y han hecho cosas que pues a su moralidad ha sido afectada considerablemente. Entonces con esto queremos explicar cómo los educadores introducen en la mente consciente de las personas unos formatos de las situaciones y unas maneras de entender la realidad. Esto también podríamos tratarlo hablando de las religiones y de los educadores espirituales, ¿no? Que también te introducen unas características concretas de cara a situaciones concretas, que pues hemos hablado también del hecho, del sexo, de la lujuria, de cómo la lujuria podría ser vista de una manera pecaminosa e incluso grosera. Todo esto es la educación social. El sacerdote te dirá lo que es moral, lo que es inmoral, lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios mucho. Porque ya sabemos que estas personas que educan a los demás en la espiritualidad, pues son personas que han tenido el privilegio soberano, pues de hablar con Dios por las noches. Y ellos por la noche, cuando se van a la cama, hablan con Dios y Dios les dice lo que está bien, lo que está mal, lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta mucho. Y bueno, de esa manera se hacen las cajas, se construyen esas cajas y se colocan esas cosas y esas situaciones, y de ahí pues nace esa dualidad, ¿no? Y están las cajas oscuras y las cajas de luz, las cajas bonitas y las cajas feas, las cajas buenas y las malas, las morales y las inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Moisés y sus tablas en la Biblia establecieron 10 mandamientos, 10 cajas con unos criterios de convivencia para que un montón de personas pudieran vivir en el mismo lugar sin tener que acabar dándose de hostias. Entonces esos mandamientos, unos milenios después, apareció otro avatar. Jesús de Nazaret habló en la religión judeocristiana, por supuesto, porque hay otros avatares en otras religiones, pero bueno, el fenómeno es muy similar o muy parecido. Y Jesús, pues vino, y esos 10 mandamientos los redujo a 2. Y con esos 2 mandamientos, pues un grupo elevado de personas podían convivir sin llegar al conflicto. En la religión judeocristiana dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros que entendemos que el amor es Dios, esa energía que lo creó todo desde y para el amor, pues seguramente las palabras de Jesús en nuestro corazón serían: amarás el amor sobre todas las cosas, o respetarás el amor sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no quieras para el otro lo que no quieras para ti, o desea para el otro eso que deseas para ti. Es una norma de convivencia, pues para que muchas personas puedan vivir juntas en un mismo lugar y el conflicto sea mínimo. ¿Por qué? Porque esta educación de las opiniones es constructora de conflictos. La opinión es gratuita, entonces todo el mundo puede opinar, como podéis ver, y como nosotros hacemos aquí en este canal, que opinamos sin tener ni un puto conocimiento sobre las cosas, por lo que estamos hablando, porque nadie sabe nada realmente, pero son opiniones, y eso es gratuito, y por eso podemos tener opiniones, porque son gratis. Bueno, pues esto es básicamente lo que sería la mente de las cajas, y todo este preámbulo está, vamos a decir, que es necesario para entender el primer despertar. El primer despertar sería el despertar del ego. Podríamos definirlo como ese momento en el que yo me doy cuenta de que yo puedo elegir mi manera, y puedo elegir mi manera independientemente de las cajas, independientemente de las normas,
Independientemente de los mandamientos, yo puedo tener mis propias opiniones y pueden estar equivocadas, más o menos, pero aún así son mi historia. Eso es lo que podemos definir como el primer despertar. Es el despertar más común, ¿no? Que suele ocurrir en primera instancia en una persona cuando se da cuenta de que no tiene por qué ser un borrego, no tiene por qué seguir una corriente, no tiene por qué gustarle a nadie. Yo no tengo que pensar como nadie, no necesito imitar a nadie. Yo puedo tener mi propia moral y puedo usar esas dos herramientas que el Maestro Jesús nos dio. Respeta el amor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y con esas dos herramientas yo puedo tener una forma de convivencia que se salga de la caja siempre y que yo mantenga esas dos normas, el respeto al amor y el respeto a mi prójimo. Eso pues es el primer despertar, podríamos definirlo así. El segundo despertar sería el despertar del corazón. El despertar del corazón podríamos definirlo como ese momento en que una persona se da cuenta de que él, ella, ello no solamente es una mente que piensa y que opina, también es un corazón que siente. Entonces vamos a decir que el primer despertar, el despertar del ego, podríamos relacionarlo con ese ser personal o ser humano del que tanto hemos hablado, y el despertar del corazón, que también podríamos catalogarlo con ese ser esencial o ser espiritual, pues el despertar del corazón podríamos identificarlo con ese ser esencial o espiritual, ¿no? Pues el despertar del corazón, que sería el segundo despertar, sería cuando yo me doy cuenta que no solo soy un ser humano, también soy un ser divino. Yo también tengo un alma, un corazón sagrado, una chispa de luz de Dios, de ese amor incondicional que vive dentro de mí. Ese sería el segundo despertar, el despertar del corazón, cuando me doy cuenta de que no solo soy un ser humano, también soy un ser divino. Soy ambas cosas. Dicho esto, estableciendo el criterio de que hemos sido conscientes de ambas situaciones, se ha producido el primer despertar del ego y después el segundo despertar del corazón. Podríamos hablar de un tercer despertar, que sería el despertar del ser. ¿Cómo definiríamos el despertar del ser? Pues el despertar del ser lo definiríamos cuando una persona se hace consciente de que tiene un ser personal o humano y un ser esencial o divino, y los dos forman parte de su propia naturaleza. Pues el despertar del ser sería cuando yo me hago consciente de que soy responsable de esas dos mitades de mi ser que completan y forman mi ser divino, mi ser esencial, mi ser humano, mi ser personal. Cuando yo me doy cuenta de que soy la dueña y, por supuesto, de forma inevitable, la responsable de esas dos formas, de esos dos seres paralelos, propios, que forman parte de mi propio ser. Eso podríamos definirlo como el despertar del ser o el tercer despertar. Después podríamos hablar de cuando una persona se da cuenta de que puede usar su ser humano, puede usar su mente, puede usar su poder de elegir, puede usar y manejar y modificar a su libre albedrío su comportamiento, y se ha hecho consciente también de que puede usar su ser divino y puede usar su poder interior, su poder de crear, sus cualidades superiores. No vamos a entrar en cuáles serían, pero por hacer un esbozo mínimo, hablamos pues de poderes como de telepatía, la telequinesis, etc. Poderes de la mente superior, de esa mente que va más allá del cerebro y más allá de... Entonces podríamos hablar de eso, ¿no? Supongo que esas dos situaciones serían la nueva energía, ¿no? La nueva casa, esa quinta dimensión de la que tanto hablamos, cuando una persona puede convertirse en un alma conscientemente, sin necesidad de haber muerto, y puede entrar en contacto con su Dios, con el amor verdadero, con su lado espiritual, sin haber muerto, teniendo todavía contacto y realidad con su cuerpo físico, con su ser humano. Esas dos situaciones unidas, y el hecho de saber manejar esas dos situaciones y poder usar esas dos situaciones, eso sería lo que llamaríamos la energía cristal. Y de todas esas cosas
de esas formas de entender el despertar un poco más profundamente. Que este audio sirva entonces como presentación de forma que sepamos de qué vamos a hablar. Así que en los siguientes audios iremos ordenando todo esto y hablando paso a paso del ser personal, del ser esencial, y hablando de despertares, pues hablaremos del primer despertar, del ego, el despertar del corazón, el despertar del ser y la energía cristal. Todo esto poco a poco. Así que hasta el próximo audio. Amor propio, seres evolucionarios.